El conocimiento de los circuitos del sistema de arranque. ¿Cuáles serían los problemas que se pueden ocasionar al no estar conectados adecuadamente los circuitos del sistema de arranque? ¿Cuáles serían las consecuencias de una mala conexión del interruptor de encendido? Hoy vino, miren que hablo de te arruina, ¿eh? Te mea la cara. Hoy vino Sí, un sandero que se le apagaba, se paraba solo, a ver si no la arrancaba, cuando se paraba no arrancaba, no quería saber nada, ni una luz prendida, nada, nada de nada. miércoles. Tenía el borne flojo, ¿Qué Jodeme motorcito el era? Alborno. un K4. Se le tenía el flojo el borne de la batería. Tiene dos terminales, pala, medio cuadradote, un espárrago de 8 y una tuerca de 8. Y estaba flojo, uno de los dos terminales estaba flojo. Se lo agarraba con la mano y lo movía. Así que... Mira cómo ¿Qué? renegó. No, por suerte le encontramos el toque, menos mal, pero te caga la vida. Y sí, Esto te destruye, ¿no? Los motores de combustión interna nafta, diésel, GNC funcionan comprimiendo primero una mezcla de combustible y aire y luego haciendo combustionar dicha mezcla. Voy a hacer una pregunta general de nociones comunes de motores. ¿Qué diferencia hay entre una combustión y una explosión? ¿Creen que es lo mismo? no, No, es diferente. ¿Qué es la diferencia? Que el uno, ciclo que está haciendo el motor, ¿Uno es ¿no? controlado? Bien, Facu. ¿Cuál es el controlado? El de explosión. fusión. Si hilamos fino, los dos en realidad también pueden ser controlados, pero sí el de combustión. Muy bien. La única controlada es la combustión. La diferencia neta que existe entre que hablemos de una combustión o una explosión es el control. La combustión, la descripción de combustión es una explosión controlada. ¿Sí? ¿Por qué es controlada? Porque sucede en cierto tiempo, bajo ciertas condiciones, a cierta condición de presión, temperatura, con una mezcla dicha, dada, bla, bla, bla. La explosión no es controlada. ¿Sí? O un pedazo de carbón en la cabeza del pistón que hace autoencendido, un frente de llama opuesto, más presión de la que tiene que haber en el cilindro, lo que fuere. ¿Sí? Por eso, la explosión, al no ser controlada, termina siendo audible. Como es descontrolada, sucede a la velocidad del sonido. Eso es lo que nos permite a nosotros escuchar y decir, esto te está detonando, o tal auto pistonea, porque es audible. Sucede realmente a la velocidad del sonido. Estos motores se caracterizan porque no pueden arrancar por sí mismos, sino que necesitan que una fuerza o empuje exterior los ponga en marcha. Los autos modernos tienen un pequeño motor eléctrico denominado motor de arranque que cumple la función de poner en marcha el motor de combustión interna. Cuando se arranca el auto, es decir, cuando el conductor acciona la llave del vehículo, la energía eléctrica de la batería se gasta en hacer funcionar el motor de arranque. Una vez que el motor de combustión interna arrancó, el arranque se para y de ahí en adelante el alternador es el que proporciona energía eléctrica cargando la batería y alimentando a los demás consumidores. Ahí tienen un esquema fácil y rápido de cómo está conectado el sistema. El borne positivo al arranque, al tornillo de 13 que suele tener, y el mismo cable hacia el positivo del alternador, el cojudo, el que está atrás. Llave de contacto arranque que controla el chanchito. ¿Sí? Circuito de control del motor de arranque.
Cuando realicemos el arranque del motor de combustión mediante el motor de arranque, este consume una gran corriente. Es por esto que su cableado es de un diámetro considerable. Ahora bien, si utilizáramos un interruptor o llave de arranque para permitir o interrumpir el paso de esta corriente, deberá soportar a través de sí toda la intensidad. Claramente no sería lo conveniente. Es por esto que utilizamos un elemento de maniobra o control, como es un relé, que gracias a este, con una pequeña corriente que hacemos circular a través de la bobina del relé, controlamos una gran corriente como es la que consume el motor de arranque. Ahí tienen un esquemita. Un fusible, que es el que va a controlar la corriente del arranque, puede controlar la corriente del arranque, o el alternador, como es el mismo cable que de acá va el alternador, puede controlar esa corriente para que proteja tanto la salida del alternador como por picos en el arranque. Un fusible para la parte de control del arranque, ¿sí? Que este cable es el que nosotros le damos el nombre en la jerga del llamador del arranque, ¿sí? Y este cable, que va de la llave al relé, es el llamador del relé de arranque. Ven acá, tiene el relé, tiene el bobinado, 85, 86, 30, 87, el 86 está a masa, por el 85 va a llegar corriente del switch de arranque. Cuando esté en posición de arranque, esta bobina se va a energizar pegando este contacto, llevando la corriente de la batería a través del fusible al Bendix o chanchito de arranque. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. En algunos vehículos ya antiguos y en motocicletas de baja cilindrada, se utilizan los solenoides como elemento de maniobra para el arranque del motor. Circuito, ahí tienen un dibujo de un solenoide. En una época también había, se llaman reforzadores de arranque que suelen venir para todos los coches clásicos. O sea, más allá del relé, por ejemplo, los Torino tienen un arranque que el retorno lo hace automático. Me lo había explicado una vez Silvio, si le soy sincero, no tengo el libro gordo de Petete de cómo era que volvía, pero él me explicó que hacía el retroceso solo. Era un arranque recontra cojudo, entonces él tenía Sí. el relé de arranque y un reforzador de arranque. Era como un chanchito aparte más cojudo. Y ese se bancaba toda la corriente elevada. Claro, tal cual, exactamente. Circuito activado por relé. Hoy en día, el uso masivo como elemento de maniobra en los motores de arranque es el relé o relay, ¿sí? El principio es el motor eléctrico. El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando, de acuerdo con la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Este electroimán, en este caso, se denomina rotor, y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur de un imán permanente situado dentro de la carcasa o cuerpo del motor. Por acá llega alimentación, y acá tienen un imán permanente todo el tiempo. Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el campo electromagnético que se genera interactúa con el campo del imán permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y un torque magnético o par de fuerza que provoca que el motor rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en el mismo sentido de la manecilla del reloj, en unos casos. O en sentido contrario, depende de cómo lo alimenten al motor.
de acuerdo al sentido de circulación de la corriente que se haga circular por el rotor. Una vez que el electroimán giratorio se posiciona de tal forma que sus polos norte y sur coinciden con los polos sur y norte respectivamente del imán permanente, este se detendrá. O sea, si no están alineados va a girar hasta que se alineen, y cuando se alineen, como se van a atraer los polos, ya no va a girar más. Es por esto que se utilizan escobillas para que de esta manera se le pueda modificar el sentido de la circulación de corriente a la espira, logrando así un cambio en la polaridad del electroimán giratorio. Al invertir la polaridad, los polos del rotor se rechazan respecto de los polos del imán permanente, permitiendo que de esta manera continúe su giro permanente, repitiéndose una y otra vez todo este ciclo. Cuando esto gire, acá están elementados, por ejemplo, de acá tendrá positivo y de acá negativo. Va a girar hacia un lado, porque está el positivo acá y el negativo acá. Cuando se quieran acercar, va a cambiar de posición este rotor que está acá, que es el que se llama colector, ¿sí? Y cuando gire el colector, se va a invertir automáticamente la polaridad. Quiere decir que este devanado va a estar cargado con polaridad inversa, va a tener que querer dar otra vuelta para equipararse. Bueno, así se produce el giro de un motor, ¿sí? Por eso los motores de corriente continua tienen un gran beneficio, que es el de tener torque instantáneo. Ustedes no pueden regular la velocidad de un motor de continuo, o sea, sí la pueden regular, pero su funcionamiento es on-off. O sea, lo conectaste a 12, arrancó, a lo que dé.